La gran generación de Hollywood no solo combatió en la Segunda Guerra Mundial, sino que la filmó mientras ocurría. ¿Sabías que el Departamento de Guerra clasificó metraje de batalla como demasiado perturbador para el público estadounidense? ¿O que John Ford fue herido mientras filmaba combate real en la batalla de Midway? Estos 15 clásicos no fueron hechos con CGI ni grupos focales, fueron creados por quienes vivieron el infierno que retrataron. Número 15. Fueron prescindibles, 1945. John Ford dirigió esta cruda película de guerra naval solo meses después de fotografiar combate real en el Pacífico, y se nota. John Wayne y Robert Montgomery protagonizan como comandantes de lanchas torpederas PT, librando una desesperada acción de contención en Filipinas tras Pearl Harbor. Montgomery no solo actuaba, él mismo comandó una lancha torpedera PT en combate real antes de que comenzara el rodaje. Lo que hace esta película excepcional es su crudo retrato de la derrota americana. Estrenada mientras la guerra seguía en su apogeo, se atrevió a mostrar retiradas, bajas y el abandono de hombres heridos, temas considerados tabú en la mayoría de las películas de propaganda. La escena donde los oficiales deben dejar a sus heridos atrás al caer Bataan captura la desgarradora realidad de la guerra mucho mejor de lo que la mayoría de los filmes modernos jamás lograron. La producción se enfrentó a una constante supervisión militar, con oficiales de la Marina exigiendo cambios en el guión para mantener la moral. Ford, herido durante el rodaje de la batalla de Midway, luchó contra la censura, insistiendo en que el público estadounidense merecía la verdad. Él, en una frase célebre, dijo a los ejecutivos del estudio: "Si quieren un póster de reclutamiento, contraten a un ilustrador". El aspecto más controvertido de la película fue su final, que se negó a ofrecer un cierre artificial o una victoria triunfal. Ford filmó en locación en las bases reales de Florida, donde las tripulaciones de lanchas torpederas entrenaban usando personal naval real como extras. A pesar de las críticas iniciales mixtas que la consideraban demasiado sombría, la película ha sido reconocida desde entonces como una de las producciones bélicas más honestas. El general Douglas MacArthur, según se informa, la vio en múltiples ocasiones, refiriéndose a ella como la única película que mostró cómo era realmente en los primeros días. Número 14. La señora Miniver, 1942. Esta historia en apariencia inofensiva de una ama de casa inglesa durante el Blitz tuvo tal poder propagandístico que Joseph Goebbels la consideró catastrófica para los esfuerzos bélicos alemanes. La interpretación de Greer Garson de una madre de clase media enfrentando ataques aéreos, tragedia familiar e incluso un enfrentamiento armado con un piloto alemán derribado se convirtió en el arma secreta de Winston Churchill, más valiosa, según él, que 6 divisiones militares. Lo que hace notable a esta película es que fue hecha por estadounidenses mientras Gran Bretaña luchaba por sobrevivir antes que ni siquiera había entrado en la guerra. El director William Wyler, un emigrante judío de Alsacia, la hizo deliberadamente para cambiar la opinión pública americana hacia la intervención. La famosa escena de la iglesia, donde el vicario lee un sermón desafiante entre los escombros, fue tan poderosa que Roosevelt ordenó que se distribuyera en cines de toda América. La producción enfrentó desafíos enormes, pues el guión cambiaba con las noticias de guerra en rápida evolución. La película terminaba con una Navidad, pero se reescribió para incluir la evacuación de Dunkerque tras su suceso. Wyler admitió: "Hacíamos propaganda y lo sabíamos. El costo humano fue devastador". El actor Richard Ney, quien interpretó al hijo de Gerson, se unió a la Marina tras el rodaje y sobrevivió al hundimiento de su barco en el Pacífico. 10 tripulantes morirían en combate antes de que el film ganara 6 Oscar en 1943. Lo más impactante de todo, aviones alemanes bombardearon un teatro de Londres que proyectaba La señora Miniver, matando a 19 personas, una trágica validación del realismo de la película sobre los bombardeos civiles. Número 13. Campo de batalla, 1949. El primer retrato honesto de Hollywood del combate de infantería sigue a la 101 a División Aerotransportada durante la brutal batalla de las Ardenas. Aquí no hay heroísmos ni arengas, sino hombres ateridos, hambrientos y aterrorizados viendo morir a sus amigos en los bosques nevados de Bastogne. La genialidad de la película radica en mostrar las miserias cotidianas de la guerra, el pie de trinchera, las raciones congeladas y la incesante e implacable incertidumbre. Lo que hace a Battleground revolucionaria es que surgió de la experiencia personal. El director William Wellman y el guionista Robert Pirosh sirvieron ambos en combate. Y Pirosh, de hecho, luchó en Bastogne. Cuando los ejecutivos del estudio sugirieron añadir subtramas románticas y cargas heroicas, Pirosh, según se cuenta, amenazó con retirar el guión, diciendo: "Estoy escribiendo sobre soldados que pasaron la mayor parte de su tiempo sintiéndose miserables, con frío y asustados". La película se encontró con la oposición de asesores militares que consideraron que retrataba a las tropas estadounidenses como demasiado vulnerables y humanas. Un consultor del Pentágono
Renunciaron y protestaron por la escena donde un soldado tiene un colapso nervioso. Van Johnson, quien interpretó al protagonista, reveló más tarde que recibió correo de odio de organizaciones de veteranos acusándolo de hacer que los soldados estadounidenses parecieran débiles. Lo más notable es que los famosos efectos de niebla de la película no fueron creados por máquinas, sino por la cocina de la MGM, hirviendo cientos de galones de aceite y bombeando el humo al set. Varios actores desarrollaron problemas respiratorios, con James Whitmore hospitalizado por 3 días. A pesar de las controversias, Battleground se convirtió en la película más taquillera de MGM de 1949, recaudando $5.3 millones y ganando 2 premios de la Academia. El general Omar Bradley la llamó la única película de guerra que he visto que mostraba la realidad. Número 12. El motín del Kane, 1954. Humphrey Bogart ofrece su actuación más inquietante como el Capitán Quigg, un oficial naval cuyo deterioro mental provoca un motín a bordo de un dragaminas en el Pacífico. Haciendo rodar bolas de acero en su mano, divagando sobre fresas, Bogart crea el retrato más escalofriante del cine del mando desmoronándose bajo presión. Lo que hace a esta película extraordinaria es su ambigüedad moral. ¿Es Quigg realmente inepto para el mando, o sus oficiales se apresuran demasiado a juzgarlo? La película nunca llega a responder esta pregunta de forma definitiva. El clímax en la sala del tribunal, donde Quigg se desintegra bajo el contrainterrogatorio, es seguido por una devastadora coda en la que los amotinados se ven obligados a confrontar su propia culpabilidad por no haber apoyado a su atribulado capitán. La Marina inicialmente se negó a cooperar con la producción, por considerar que la novela de Herman Wouk, ganadora del premio Pulitzer, era irrespetuosa con la autoridad naval. La película solo fue aprobada tras importantes revisiones del guión y la promesa de incluir el famoso discurso «Usted también está siendo juzgado», que condenaba a los amotinados. Incluso en aquel entonces, la Marina restringió el acceso a las naves y al equipamiento. La producción generó un intenso conflicto personal. Bogart, el mismo un veterano de la Marina, según se informa, tuvo dificultades para interpretar el colapso de un oficial, calificándolo como «el papel más doloroso de mi carrera». Durante el rodaje, le diagnosticaron el cáncer de esófago que eventualmente lo mataría, añadiendo una capa de sufrimiento genuino a su actuación. La película recaudó más de $8.7 millones frente a un presupuesto de 2 millones, obteniendo 7 nominaciones a los premios de la Academia. Las regulaciones de la Marina se cambiaron tras su estreno para mejorar el apoyo a los oficiales al mando que mostraban signos de tensión psicológica. Número 11. Un paseo bajo el sol, 1945. La obra maestra de Louis Milestone podría ser la película de combate de infantería más honesta jamás realizada. Siguiendo a un solo pelotón durante la campaña italiana, la película se centra completamente en 6 horas en la vida de soldados comunes, mientras avanzan hacia una granja. No hay grandes estrategias, ni generales en salas de mapas, solo hombres poniendo un pie delante del otro. Lo que hace que esta película sea revolucionaria es su diálogo naturalista. En lugar de discursos patrióticos, escuchamos las auténticas y repetitivas conversaciones de hombres intentando dar sentido al caos. Cuando los soldados hablan de las mujeres en casa o discuten sobre la comida, estás oyendo las conversaciones reales que Milestone grabó mientras servía como fotógrafo de combate en el cuerpo de señales. La película se enfrentó a importantes desafíos de censura. El Departamento de Guerra objetó escenas que mostraban a soldados estadounidenses sintiendo miedo y fatiga de combate, exigiendo recortes que Milestone se negó a hacer. El productor Samuel Bronston finalmente cedió, añadiendo una pista de narración patriótica, que Milestone más tarde calificó de sabotaje de estudio a la integridad artística. Lo más notable es que la película utilizó un diseño de sonido innovador para retratar el trauma de la batalla. Cuando los proyectiles de artillería explotan, la banda sonora se corta a un silencio total, replicando la sordera temporal experimentada en combate. Los veteranos en proyecciones previas, según se informa, encontraron estos momentos tan realistas que algunos sufrieron flashbacks. A pesar de su realismo implacable, la película fue un éxito comercial, recaudando $3.2 millones. El director Elia Kazan la llamó la única película estadounidense sobre la Segunda Guerra Mundial que merece ser mencionada al mismo nivel que las grandes películas bélicas soviéticas. Número 9. Stalag 1719, del 53. La cínica obra maestra de Billy Wilder desmonta cada cliché sobre la hermandad aliada, mostrando a prisioneros de guerra estadounidenses enfrentándose en un campo de prisioneros alemán. William Holden ganó un Oscar por su interpretación de Sefton, un prisionero astuto y negociante, sospechoso de ser informante nazi. La película equilibra brillantemente comedia y suspense con momentos de oscuridad inesperada que conmocionaron Paul Bowl 9.
950 segundos de audiencia. Lo que hace a esta película extraordinaria es su complejidad moral. A diferencia de otras películas de prisioneros de guerra que muestran prisioneros aliados unidos, Stalag 17 retrata a estadounidenses acaparando, robando y delatándose entre sí. La escena navideña donde los prisioneros reciben cartas de esposas que se han ido con otros hombres fue considerada tan deprimente que los ejecutivos del estudio intentaron cortarla. La producción se benefició de una autenticidad desgarradora. Los guionistas Edwin Blum y Donald Bevan eran ambos exprisioneros de guerra que basaron el guión en sus experiencias en Stalag 7BB en Austria. El director Billy Wilder, un refugiado judío cuya madre murió en Auschwitz, insistió en representaciones realistas de las condiciones del campo, a pesar de la presión del estudio por un enfoque más suavizado. La interpretación de Otto Preminger del comandante del campo generó controversia por humanizar a un oficial nazi. Grupos de defensa judíos protestaron, pero Wilder, él mismo un sobreviviente del Holocausto, defendió la representación, argumentando que mostrar a los nazis como villanos caricaturescos disminuía el verdadero horror de lo que seres humanos reales habían hecho. Paramount consideró la película tan potencialmente ofensiva que enterró su estreno en el verano de 1953, tradicionalmente una época muerta para las películas serias. A pesar de esto, recaudó 10 millones con un presupuesto de 1.7 millones, y desde entonces ha sido reconocida como una de las representaciones más honestas de la vida de los prisioneros de guerra jamás filmadas. Número 8, 30 segundos sobre Tokio, 1944. Esta meticulosa recreación del ataque Doolittle, la primera misión de bombardeo de USU sobre Japón tras Pearl Harbor, estableció nuevos estándares de realismo aéreo. Spencer Tracy interpreta al teniente coronel Jimmy Doolittle, liderando a pilotos de B-25 en lo que equivale a una misión suicida, lanzando bombarderos desde un portaaviones sin posibilidad de regresar al barco. Lo que hace extraordinaria a esta película es su negativa a endulzar las brutales consecuencias de la misión. A diferencia de la mayoría de las producciones de guerra, muestra a aviadores estadounidenses siendo capturados, torturados y ejecutados por fuerzas japonesas. La escena donde el capitán Ted Lawson, Van Johnson, sufre la amputación de su pierna sin anestesia adecuada, fue tan gráfica que varios miembros del público, según se informó, se desmayaron durante las proyecciones iniciales. La producción recibió un apoyo militar sin precedentes. Las fuerzas aéreas del ejército proporcionaron bombarderos B-25 reales y asesores técnicos, incluyendo al propio Doolittle. El director Mervyn LeRoy insistió en que se filmaran los despegues desde un portaaviones real, en vez de recurrir a miniaturas o a la proyección trasera, logrando así secuencias de aviación de una autenticidad notable. Pero lo más conmovedor fue que el verdadero Ted Lawson, cuyas memorias habían servido de base para el guión, visitó el set de rodaje y se desmoronó al ver a Johnson interpretar su propia amputación. Después de la guerra, varios asaltantes capturados revelaron que sus captores japoneses les habían mostrado la película como parte de tortura psicológica, diciéndoles, "Así es como América nos retrata". La película recaudó $6.4 millones frente a un presupuesto de 3 millones y ganó un premio de la Academia por sus efectos especiales. Sigue siendo notable por retratar el costo psicológico de la guerra durante un conflicto activo, con la actuación de Johnson como un hombre lidiando con una discapacidad considerada innovadora para 1944. Número 7, De aquí a la eternidad, 1953. No es solo una película de guerra, es un retrato desgarrador de la vida militar en el paraíso antes de que el infierno estallara. Siguiendo a 3 soldados estacionados en Hawái justo antes del ataque a Pearl Harbor, la película impactó profundamente a la audiencia con su cruda representación de la corrupción militar, la brutalidad y los asuntos sexuales. La famosa escena en la playa con Burt Lancaster y Deborah Kerr no solo fue sensual, sino que revolucionó la forma en que las relaciones adultas podían ser retratadas en el cine estadounidense. Lo extraordinario de esta película es su crudo examen de la cultura militar. El personaje de Frank Sinatra, el soldado Maggio, sufre palizas salvajes en el calabozo que criticaron las prácticas disciplinarias del ejército. El boxeador de principios de Montgomery Clift, al negarse a unirse al equipo del regimiento, expuso cómo las agendas personales a menudo primaban sobre la preparación militar. La producción enfrentó una intensa presión del Departamento de Defensa, que inicialmente rechazó la cooperación a menos que se hicieran cambios significativos a la novela de James Jones. Las brutales escenas de cepo se suavizaron y las referencias a la prostitución se eliminaron. Aún así, los oficiales militares estaban tan descontentos con la película final que restringieron su proyección en las bases del ejército. El aspecto más controvertido de la película fue su reparto. La carrera de Frank Sinatra estaba en declive cuando, desesperado, hizo campaña por el papel de Maggio, incluso aceptando trabajar por $8,000 en lugar de su tarifa habitual.
La tarifa de $150,000. Su actuación ganadora del Oscar generó el persistente rumor que inspiró la famosa escena de la cabeza de caballo en El Padrino. A pesar de las objeciones militares, la película fue un éxito comercial masivo, recaudando $30,5 millones frente a un presupuesto de $2,5 millones, y ganando 8 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Historiadores militares le atribuyen haber impulsado reformas en los procedimientos disciplinarios del ejército y en las condiciones de los cuarteles. Número 6. El puente sobre el río Kwai, 1957. La obra maestra épica de David Lean sigue a prisioneros de guerra británicos forzados a construir un puente ferroviario en Birmania bajo cautiverio japonés. Alec Guinness ofrece una actuación ganadora del Oscar como el coronel Nicholson, cuya obsesión por probar la superioridad de la ingeniería británica lo lleva a colaborar con sus captores, defendiendo finalmente su puente contra saboteadores aliados. Lo que hace esta película extraordinaria es su ambigüedad moral. Nicholson comienza como un oficial de principios que se opone a la brutalidad, pero gradualmente se transforma en algo más complejo, un hombre tan obsesionado con su creación que pierde de vista a qué lado está sirviendo en realidad. El impactante final de la película, ¿Qué he hecho?, obliga a los espectadores a cuestionar la delgada línea entre el orgullo y la locura. La producción fue notoriamente difícil. Rodando en la selva de Ceilán, ahora Sri Lanka, el elenco y el equipo lucharon contra enfermedades tropicales, animales peligrosos y calor extremo. El enorme puente de 425 pies tardó meses en construirse con mano de obra local y era realmente funcional. Luego fue espectacularmente destruido en una de las mejores secuencias de efectos prácticos del cine. El explosivo final requirió una sincronización perfecta ya que solo pudieron filmarlo una vez. La película recibió críticas de ex prisioneros de guerra que consideraron que suavizaba la brutal realidad del ferrocarril de Birmania, donde aproximadamente 13,000 prisioneros y 90,000 trabajadores asiáticos murieron durante su construcción. El productor Sam Spiegel admitió suavizar las condiciones para que la película fuera comercialmente viable. A pesar de estos compromisos, el film recaudó 33 millones con un presupuesto de 3 millones y ganó 7 premios Oscar. Funcionarios japoneses objetaron escenas de maltrato a prisioneros y la película fue prohibida en Tailandia, donde se ubicaba el puente real, hasta 2017 debido a su representación de la complicidad tailandesa con la ocupación japonesa. Número 5, 12 en punto, 1949. Este estudio psicológico sobre la presión del mando sigue al General Frank Savage, interpretado por Gregory Peck, mientras toma el mando de un grupo de bombarderos con mala suerte que sufre de baja moral y elevadas bajas. En lugar de heroísmo en el campo de batalla, la película se centra en el desgaste mental de enviar hombres a la muerte día tras día. La escena del colapso de Peck, donde este pilar de fuerza finalmente se desmorona bajo una responsabilidad insoportable, sigue siendo una de las representaciones más poderosas del estrés de combate del cine. Lo que hace que esta película sea revolucionaria es su uso de metraje de combate real. El director Henry King incorporó cámaras reales de misiones de B-17 que mostraban aviones siendo derribados con tripulaciones muriendo visiblemente dentro de ellos. Esta autenticidad inquebrantable no tenía precedentes en 1949, especialmente la secuencia que mostraba a un artillero de cintura muriendo atrapado en su posición, metraje que había sido clasificado durante la guerra. La producción recibió una extensa cooperación de la Fuerza Aérea, con el excomandante de la Octava Fuerza Aérea, el general Eaker, actuando como asesor técnico. Veteranos del Grupo de Bombardeo 306, la verdadera unidad con mala suerte, trabajaron como consultores, aunque muchos encontraron la experiencia psicológicamente muy difícil. Varios abandonaron el set durante la recreación de las reuniones informativas de la misión, al considerarlas demasiado perturbadoras. Sorprendentemente, la película utilizó informes psicológicos reales de los oficiales médicos de la Fuerza Aérea del Ejército para elaborar su representación de la fatiga de combate. El término esfuerzo máximo, utilizado a lo largo del film, procedía directamente de estudios médicos que mostraban cómo esta frase aumentaba la presión psicológica sobre las tripulaciones. A pesar de su análisis implacable de un colapso mental, la película fue adoptada por los militares como una herramienta de entrenamiento para el liderazgo bajo presión. Ganó $3.4 millones, con un presupuesto de $1.9 millones y todavía se muestra en las academias de servicio hoy. La Biblioteca del Congreso lo seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine, citando su importancia cultural, histórica y estética. Número 4. El Gran Escape, 1963. Basada en una historia real, esta emocionante aventura sigue a prisioneros aliados orquestando la mayor fuga de un campo de prisioneros de guerra alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Con un elenco que incluye a Steve McQueen, James Garner y Richard Attenborough, la película equilibra magistralmente la tensión,
humor y tragedia mientras los prisioneros cavan túneles apodados Tom, Dick y Harry hacia la libertad. Lo que hace que esta película sea extraordinaria es su atención al detalle auténtico combinada con el poder estelar de Hollywood. La icónica persecución en motocicleta con Steve McQueen no estaba en la historia original, pero se convirtió en una de las secuencias más memorables del cine. Aunque McQueen solo hizo algunas de las acrobacias, a diferencia de la leyenda de Hollywood, las aseguradoras le impidieron intentar el famoso salto de la valla. La producción se benefició del asesoramiento técnico de exprisioneros que participaron en la fuga real. Sin embargo, el director John Sturges hizo cambios significativos para aumentar la participación estadounidense. Solo 4 estadounidenses se encontraban entre los 76 fugados en realidad, y ninguno logró la libertad. Antiguos prisioneros británicos se opusieron a estos cambios, y algunos se negaron a trabajar como consultores en protesta. El aspecto más aleccionador es lo que la película no logra transmitir completamente: las verdaderas consecuencias de la fuga. En realidad, Hitler ordenó ejecutar a 50 prisioneros recapturados, una atrocidad brevemente mencionada al final de la película, pero luego procesada como crimen de guerra. A pesar de tomarse libertades con la nacionalidad y ciertos eventos, la película recaudó $11.7 millones en taquilla y se ha convertido en el retrato definitivo de la fuga en la cultura popular. Los prisioneros de guerra supervivientes tuvieron reacciones encontradas. Algunos criticaron su valor de entretenimiento, mientras que otros apreciaron que su historia llegara a audiencias más amplias. Donald Pleasence, quien interpretó al falsificador Blythe, había sido en realidad un piloto de la RAF encarcelado en un campo alemán, aportando experiencia personal a su actuación. Número 3. El día más largo, 1962. El productor, Daryl F. Zanuck, hipotecó su casa y gastó $10 millones para crear esta monumental recreación del día D, contada desde perspectivas americana, británica, francesa y alemana. El elenco internacional repleto de estrellas incluía a John Wayne, Henry Fonda, Sean Connery y Richard Burton, con auténticos actores alemanes y franceses interpretando a sus respectivos compatriotas. Lo que hace a esta película extraordinaria es su alcance sin precedentes y su compromiso con la precisión. Zanuck contrató a participantes reales del día D como asesores técnicos, incluyendo al general alemán Günther Blumentritt y al AES de la aviación británico James Stagg. La producción filmó en las playas reales de Normandía, donde miles habían muerto solo 18 años antes, creando momentos espeluznantes cuando los extras descubrieron balas reales y equipo en la arena. La película enfrentó desafíos logísticos que abrumarían a la mayoría de las producciones modernas. Zanuck coordinó a 23,000 soldados de los ejércitos estadounidense, británico y francés como extras, junto con barcos reales usados en la invasión original. Cuando el gobierno francés no pudo proporcionar suficientes lanchas de desembarco, Zanuck amenazó con trasladar la producción a otro país, obligando a los funcionarios a cumplir en 24 horas. Lo más notable es que varios veteranos del día D aparecieron en la película, incluyendo a Joseph Love, quien había escalado los acantilados de Point du Hoc y regresó para escalarlos de nuevo para la cámara. El comando británico Lord Lovat fue interpretado por Peter Lawford, pero insistió en estar presente durante el rodaje de sus escenas para mayor precisión. La famosa frase de la película sobre el día más largo provino de una cita real del mariscal de campo alemán Erwin Rommel. A pesar de su enorme presupuesto, la película recaudó $50.1 millones en todo el mundo y ganó 2 premios Oscar por cinematografía y efectos especiales. Eisenhower, según se informó, la vio 5 veces y la calificó como la única película sobre el día D que lo refleja de forma bastante acertada. Número 2. Casablanca, 1942. Esto no es solo una historia de amor, es la película definitiva sobre las decisiones morales que el fascismo impone a la gente común. Rick Blaine, un expatriado estadounidense que dirige un club nocturno en el Marruecos controlado por Vichy, debe elegir entre ayudar a escapar a su antiguo amor, Ilsa, y a su esposo, líder de la resistencia, o quedársela para él. A su alrededor se arremolinan refugiados, nazis, colaboradores y resistentes, un microcosmos perfecto de la crisis bélica europea. Lo que hace extraordinaria a esta película es que se hizo cuando el desenlace de la guerra era incierto, cuando Rick dice, seguro que en Nueva York están durmiendo. So, in Amikua Maem. Apuesto a que están dormidos por toda América. No era solo un diálogo, sino que reflejaba los temores genuinos sobre el aislacionismo estadounidense. El poder emocional de la película proviene del hecho de que los propios actores no sabían si la libertad triunfaría. Muchos miembros del elenco eran refugiados europeos reales, incluyendo a Conrad Veidt, el mayor Strasser, quien era firmemente antinazi, pero interpretó a un oficial nazi para apoyar la causa aliada. La producción enfrentó cambios constantes en el guión, mientras los eventos mundiales evolucionaban rápido. La famosa escena de la Marsellesa, donde los clientes franceses ahogan,
Oficiales alemanes cantando La Guardia en el Rin fue filmado justo después de que Francia cayera bajo la ocupación nazi. Varios actores rompieron a llorar durante el rodaje. Eran emociones reales, no actuación. El director Michael Curtiz, un emigrante judío húngaro, tenía familiares atrapados en Europa durante la producción. Lo más asombroso, el icónico final se decidió en el último minuto. Los directivos del estudio no podían decidir si Ilsa debía quedarse con Rick o irse con su esposo hasta que empezó el rodaje de la escena del aeropuerto. Cuando Ingrid Bergman le preguntó al director Michael Curtiz de qué hombre debía estar enamorada para interpretar la escena correctamente, él le respondió célebremente: «Aún no lo sabemos, solo interprétala». Mientras tanto, la película recaudó $3.7 millones con un presupuesto de $950,000 y ganó 3 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Cuando las fuerzas aliadas liberaron la verdadera ciudad de Casablanca en la Operación Torch, los soldados, según se cuenta, cantaron As Time Goes By mientras entraban. Número 1. Los mejores años de nuestra vida, 1946. La obra maestra de William Wyler sigue a 3 militares que regresan de la guerra para encontrar sus vidas civiles irreconocibles. Esto no trata de heroísmo en el campo de batalla, sino de la lucha más silenciosa y a menudo más difícil para reintegrarse en la sociedad. El capitán desempleado de Dana Andrews, el sargento alcohólico de Frederick March y el marinero de Harold Russell, que perdió ambas manos, representan diferentes facetas de la experiencia de los veteranos: desempleo, alienación familiar y discapacidad. Lo que hace que esta película sea revolucionaria es su brutal honestidad en un momento en que Estados Unidos quería olvidar los costos de la guerra. Aborda directamente el TPT, la ruptura matrimonial y el desplazamiento económico sin sentimentalismo. La escena donde Andrews deambula por un cementerio de bombarderos desmantelados se erige como la metáfora más poderosa del cine para los veteranos hechos obsoletos por tiempos de paz. La producción logró una autenticidad inigualable al elegir a Harold Russell, un verdadero doble amputado que perdió las manos en un accidente de entrenamiento, a pesar de su falta de experiencia actoral. Sus escenas, mostrando cómo manejaba tareas diarias, como encender cigarrillos o abrazar a su novia, fueron revolucionarias en su representación directa de la discapacidad. La famosa secuencia de Pesadilla, donde Andrews gritaba en sueños, se basó en las propias experiencias de Wyler tras regresar de filmar misiones de combate sobre Europa. La película enfrentó resistencia de los ejecutivos del estudio, quienes temían que fuera demasiado deprimente para el público de posguerra que buscaba escapismo. El productor Samuel Goldwyn ignoró estas preocupaciones, financiando personalmente el entonces enorme presupuesto de $2.1 millones. El riesgo valió la pena de forma espectacular. La película recaudó $23.7 millones, convirtiéndose en la de mayor recaudación desde Lo que el viento se llevó, y ganó 7 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Harold Russell sigue siendo el único actor en ganar 2 Óscares por el mismo papel, Mejor Actor de Reparto y un premio especial por traer esperanza a los veteranos. Las organizaciones de veteranos inicialmente criticaron la película por mostrar hombres débiles luchando con la vida civil, pero finalmente la aceptaron, como miles de miembros informaron. Así es exactamente como fue para mí. Desde el frente de batalla hasta el hogar, estas 15 obras maestras de la era dorada demuestran que a veces las películas más antiguas cuentan las historias más verdaderas sobre la guerra. Muchas fueron hechas por directores que acababan de regresar del combate, aportando una autenticidad con la que los cineastas modernos solo pueden soñar. ¿Qué clásico de nuestra lista te sorprendió más? ¿Crees que estas películas hechas sin CGI y presupuestos masivos realmente capturan la experiencia humana de la guerra mejor que los espectáculos técnicos de hoy? Comparte tus pensamientos abajo y dinos qué clásico olvidado merece ser redescubierto por las nuevas generaciones.